Buenos días, mi nombre es Cristina Puig y soy doctora en Publicidad y Relaciones Públicas. Hoy en mi ponencia os hablaré de las leyes palatinas de Jaume III de Mallorca y el origen del ceremonial en la corona propiamente dicha de Mallorca. Las leyes palatinas es un documento para entender la organización cortesana de la corte de Mallorca, concretamente del rey Jaume III. Estas leyes datan de 1337 y regulan la vida palatina desde la organización de oficios reales hasta mecanismos de seguridad que rodeaban al monarca. Con ellas se quiere proyectar una imagen de un soberano que aspira a dar prestigio a su pequeño reino en el Mediterráneo. La metodología que hemos llevado a cabo ha sido 1. Análisis documental de la edición facsímil de las Lleis Palatinas de Jaime III de 1991 y documentación de la Corona de Aragón de autores como Sars y textos contemporáneos como los de Pagès, para comprender exactamente la influencia mutua de Mallorca y otros territorios medievales. También se ha llevado a cabo una crítica textual, es decir, una revisión de la historia especializada sobre ceremonial medieval, administración cortesana y desarrollo del poder monárquico. Gracias a documentos de autores como Durliat, Willemsen, Piñaons, Fernández Vázquez, entre otros, entendemos la ubicación de las leyes palatinas dentro de la evolución del ceremonial mediterráneo. Las leyes palatinas, además, son un código administrativo y además un instrumento para fortalecer la autoridad del monarca y también para representar su poder dentro de un ambiente político adverso. Y también, por último, hemos utilizado un método comparado transversal para examinar la organización del Palacio de Mallorca en relación a otras cortes de la época, como las de Francia, Sicilia o Aragón. Los objetivos de esta investigación son explicar la naturaleza, la función y la proyección histórica de las leyes palatinas, las cuales intentan establecer por primera vez un orden de precedencias y un ceremonial estable en el territorio mallorquín. Y este orden puede considerarse un antecedente directo del protocolo moderno si comparamos la normativa actual con la del texto mallorquín. Así pues, este orden, este ceremonial, ¿realmente influyó en la corona de Aragón? ¿Y en la corte del Ducado de Borgoña años más tarde? ¿Fueron las leyes palatinas el modelo de referencia de estos textos posteriores? Bueno, en cuanto al contexto, diremos que la primera mitad del siglo XIV fue una época de transformaciones europeas, una nueva forma de organización, nuevas formas de poder y estabilidad interna, como en el Reino de Francia, Inglaterra, Sicilia o Aragón. Si miramos atrás, podemos ver la partición del Reino de Aragón llevado a cabo por el rey Jaime I, lo que provocó una reducción territorial del Reino de Mallorca, ya que, según este rey, un reino sostiene su legitimidad frente a presiones externas mediante una corte digna, eficiente y ordenada. Así pues, las leyes palatinas cumplen con dos funciones. Una es una herramienta administrativa y otra es un instrumento propagandístico que busca reforzar la imagen del poder mallorquín. En cuanto al contexto mediterráneo, la situación geográfica de Mallorca la convertía en un territorio muy disputado durante los siglos XIII y XIV. El rey Jaime III tenía que coordinar territorios alejados como Menorca, como Ibiza, como el Rosellón, Montpellier o la Cerdaña, y además consolidar su legitimidad ante la presión aragonesa. Así pues, la intención del rey era proyectar estabilidad y autoridad hacia el exterior. Dicho esto, este ceremonial no era un capricho del rey, sino que era una clara necesidad política.
En la corte mallorquina se creó un espacio de representación donde la jerarquía interna, las precedencias y la regulación de oficios funcionaban como lenguaje del poder. También, debido a su situación, el Reino de Mallorca se encontraba en un cruce de influencias entre las culturas catalano-aragonesa, ya que pertenecía a la Corona de Aragón, a la cultura francesa, por su posesión de Montpellier, y a la siciliana, por la circulación constante de modelos cortesanos. ¿Y dónde vemos esta influencia? Pues la italiana en la regulación financiera con la figura del maestro racional, o la francesa en la importancia que se le da al ceremonial litúrgico. Y además, a toda esta situación anteriormente descrita hay que añadirle el conflicto con Pedro IV, el rey de Aragón, el cual tenía la intención de recuperar el territorio mallorquín, lo que provocó unas disputas constantes, una inestabilidad política y una amenaza militar que culminó con la batalla de Llullmayor en el año 1349. Así pues, y con este contexto, se puede entender la insistencia del rey Jaime III en regular la seguridad personal, el control de accesos, etc. La corte medieval era un escenario simbólico donde se representaba el poder. Elementos como los gestos o las funciones eran diseñados para transmitir jerarquía y autoridad. En estos gestos o funciones podemos observar el ritual de la monarquía, y es por ello que podemos afirmar que el protocolo actuaba como una herramienta de comunicación política para compensar la debilidad territorial del reino, reforzando así la dignidad soberana frente a sus rivales. Como ya he comentado antes, el rey Jaime III vivió en un clima de hostilidad constante, por lo que estaba obsesionado por la seguridad. Amenazado por Pedro el Ceremonioso de Aragón, sus intentos de intervención y las conspiraciones le generaban al rey mallorquín una cierta desconfianza. Es por ese mismo motivo que en las leyes palatinas aparecen unas prescripciones algo estrictas, como la verificación de alimentos, el control de accesos, la supervisión de estancias, que después no aparecen en las ordenanzas aragonesas. Por lo que podemos interpretar que las leyes de Jaime III fueron una reacción directa a su contexto político. También podemos observar en este texto estudiado la existencia de una corte dinámica que contempla la posibilidad de sustitución temporal de cargos en ausencia del superior, puesto que el personal debía estar preparado para asumir responsabilidades de manera inmediata y de manera puntual. Después de la muerte del rey Jaime III en 1349 en manos de Pedro el Ceremonioso, el rey de Aragón desarrolló las ordenatio o ordenacions, una normativa cortesana que presenta ciertos paralelismos con la obra del rey Jaime III. La tradujo al catalán y la adaptó a la organización de su corte de una manera más amplia. Con esto, pues, podemos afirmar que el documento mallorquín era funcional, innovador y eficaz, y que, una vez más, se atribuye el mérito a Aragón cuando en realidad el mérito era del Reino de Mallorca. Años más tarde, también podemos comprobar que el protocolo borgoñón, en el siglo XIV, incorpora rasgos mediterráneos que surgieron inicialmente en la corte de Jaime III. Protocolo que se extendió a Aragón y a Cataluña antes de llegar al Ducado de Borgoña. Es de esta manera en la que vemos que el Reino de Mallorca desempeñó un papel relevante en la evolución del ceremonial occidental. Y cuando hablamos de ceremonial o de protocolo continental, nos referimos al sistema de precedencias, al énfasis de la seguridad del soberano y a los espectaculares rituales que se llevaban a cabo por esa época.
Además de todo ello, las leyes palatinas también sirvieron para garantizar la eficiencia administrativa y el control económico del Palacio Real. Es por esta cuestión por la que aparece la figura del maestro racional, que viene a ser la de un auditor general, ya que verificaba cuentas, supervisaba la función del tesorero y evaluaba ingresos y gastos. Esta es la función centralizadora administrativa propia del sistema mallorquín, por su austeridad y por su eficiencia. Así que el ceremonial estaba muy vinculado al equilibrio financiero de la corte. No había duplicidad de cargos y se aseguraba de que el personal cumpliera sus funciones sin ningún tipo de interferencias. Así que nuestras leyes palatinas podían proyectar prestigio y además asegurar la viabilidad administrativa de Palacio. En el texto estudiado, en las leyes palatinas, se puede apreciar que la figura de la mujer está muy ligada a la del rey, y por ello la casa de la reina tenía una estructura propia que gestionaba los objetos litúrgicos, vestimenta, ceremonial, cofres, tapices y otros muchos elementos. También aparecen en las leyes palatinas cantidad de elementos de la casa, como vajillas, mobiliario, tejidos, utensilios de cocina, etc. Y funciones como la del escudero, que duerme dentro de la cocina. Por todo ello, por todo lo mencionado anteriormente, son puntos que nos hacen debatir la originalidad y la posterior copia de las leyes palatinas de Jaime III, ya que el análisis comparado documental demuestra que la corte de Aragón, concretamente Pedro el Ceremonioso, decidió apropiarse de la normativa mediante una traducción y adaptación para la corona de Aragón, y con ello la influencia del ceremonial mallorquín en la corte borgoñona. Así pues, podemos concluir que las leyes palatinas del Reino de Mallorca son uno de los antecedentes tempranos y completos del protocolo en el espacio ibérico e internacional. Muchas gracias.